¿Verdad, Adán? Estamos muy contentas de estar hoy aquí, hablando sobre aprendizaje-servicio como esta propuesta que abre la escuela a la comunidad, ¿no? Que abre la escuela a las necesidades del entorno y que nos lleva de alguna manera a establecer una brújula de la educación. Buenas tardes. Me sumo al agradecimiento y a la enorme satisfacción que sentimos de poder compartir nuestras reflexiones, muchas veces planteadas, tanto Isabel como yo reflexionamos mucho sobre el sentido de la educación, sobre nuestro papel como profesoras universitarias. Queremos formar a maestros y maestras capaces de transformar el mundo, capaces de transformar la educación. Y el aprendizaje-servicio ha sido para ambas un descubrimiento, porque nos parece una potentísima herramienta para hacerlo posible. Ojalá a lo largo de esta hora y media que vamos a compartir, podamos también ser testimonio de esa ilusión que a nosotros nos genera el aprendizaje-servicio. Por ir concretando un poquito qué es lo que vamos a ir trabajando a lo largo de este rato que vamos a compartir, y siempre en clave reflexiva, ya que nuestro objetivo es sobre todo inspirar, generar reflexión para que cada uno de ustedes pueda continuar en su actividad académica y su actividad profesional habitual desarrollando las potencialidades del aprendizaje-servicio. Pero, ¿a qué es aquello a lo que nos vamos a dedicar en este ratito? En primer lugar, nos gustaría presentarles algunos conceptos básicos vinculados con el aprendizaje-servicio, dónde se fundamenta esta propuesta educativa, cuál es su valor pedagógico, con el objetivo que tengamos unas bases conceptuales claras, compartidas, para que nos sintamos parte de este movimiento internacional que actualmente supone el aprendizaje-servicio. Es muy importante tener las claves que nos permiten diferenciar el aprendizaje-servicio de otras metodologías muy valiosas también, pero que no serían denominadas como aprendizaje-servicio. A su vez, nos va a resultar de ayuda ir identificando aquellos proyectos inspiradores, buenas prácticas de aprendizaje-servicio que se desarrollan en distintas etapas. Nos centraremos en el caso de hoy en la etapa primaria, que nos sirvan de estímulo, de brújula, como indicaba Isabel, para poder desarrollar futuros proyectos en nuestras aulas. Y en último lugar, nos gustaría poder dar algunas pistas para iniciar pequeñas iniciativas de diseño y desarrollo de proyectos de aprendizaje-servicio para que cada uno de ustedes en sus aulas, en su ejercicio profesional, pudiese llevar a cabo iniciativas de aprendizaje-servicio. Y para ello queríamos partir con una reflexión inicial acerca de la innovación educativa, cómo esta innovación educativa, desde nuestro punto de vista, debería atender las 4 causas de la educación. Siguiendo las enseñanzas de Aristóteles, bueno, pues se podrían establecer 4 causas de la educación, es decir, la causa eficiente o fuerza motriz, es decir, el motor de toda la educación son las personas y el contexto, la persona del alumno, la persona del profesor, la persona, no solamente la persona del alumnado o del profesorado, sino también el contexto. Y hoy más que nunca vemos cómo el contexto nos marca muchísimo la dinámica educativa, ¿no? La dinámica del acto educativo, como por ejemplo en esta situación de pandemia, cómo el contexto adquiere una relevancia muy importante. Entonces, la innovación debería atender esta causa motriz, esta causa eficiente de la educación, viendo qué es lo que entendemos por alumno, dónde queremos llevarle, cómo entendemos como docentes nuestro rol docente y cómo afrontamos estos contextos cambiantes a los que nos enfrentamos cada día. Está también la causa material, es decir, los contenidos que trabajamos en el aula, en el salón de clase, en el salón de las escuelas. Los contenidos es cierto que vienen marcados por el currículo, pero es también el docente donde pone el acento, el énfasis en algunos contenidos. Se puede innovar también en cuanto a los contenidos. En cuanto a la causa formal, es decir, la forma en la que transmitimos estos contenidos, cómo transmitir los contenidos, es también objeto de innovación. Ciertamente, donde marcamos este recuadro de color azul, parece que en las últimas décadas la innovación se centra
fundamentalmente en estos dos cuadrantes, es decir, en innovar en contenidos y sobre todo innovar en cómo transmitir los contenidos, pero también nosotras queríamos incidir en la idea de se puede y se debe innovar, sobre todo con una innovación de mayor calado, de mayor profundidad, entendiendo no solamente la figura del alumnado, del profesorado y del contexto, sino también y sobre todo el para qué de la educación. En numerosas ocasiones detectamos que nos falta tiempo para reflexionar acerca de hacia dónde vamos, cuál es el horizonte de la educación, para qué de la educación. Entonces, para ello es importante pues, partir de nuestro contexto, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de contrastes. La aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta se unen a esa intensificación de los ritmos de vida y de trabajo. Y por una parte parece que la sociedad evoluciona muchísimo, somos capaces de buscar agua en Marte, mientras que parte de la población mundial se está muriendo de sed en este planeta. Entonces nos preguntamos, ¿el desarrollo humano es posible de una manera sostenible e integral? Y esto nos abre también a la pregunta de cuál es la finalidad última de la educación. Realmente en este espacio, ¿no?, de reflexión podríamos indicar que la finalidad de la educación consiste en formar personas competentes para que éstas sean capaces de transformar el mundo. Como dice Adela Cortina, no se construye una sociedad más justa con ciudadanos mediocres. Y también, como dice Howard Gardner, una mala persona no llega a ser nunca un buen profesional. Estamos aquí uniendo estos dos cuadrantes de esta innovación, las personas y la finalidad, para darnos cuenta que en ocasiones parece que en nuestros centros escolares, parece que nuestros chicos y chicas tuvieran que elegir entre ser listos o buenas personas. Este enfoque educativo que hoy traemos aquí del aprendizaje-servicio lo que nos permite también es caer en la cuenta de que los niños tienen derecho a contribuir a la mejora de la sociedad, a hacer de este mundo un lugar más fraternal y habitable, ¿no? Entonces, es la idea que queríamos inicial, ¿no?, en la idea que queríamos resaltar de manera inicial. Recogemos en este sentido esa aparente dualidad, oposición que a veces encontramos entre estas dos grandes finalidades que conviven en nuestro sistema educativo. Por un lado, la obligación como docentes de todas las etapas educativas de favorecer que cada uno de nuestros alumnos desarrolle al máximo sus competencias y garantizar el éxito educativo. Las distintas normativas educativas de todos los países a nivel internacional ponen el énfasis en favorecer que todos los alumnos alcancen un éxito educativo, una respuesta educativa inclusiva al desarrollo de sus competencias. Y vivimos también como docentes situaciones en las que vemos que la búsqueda de ese éxito educativo puede verse enfrentada con la apuesta por el compromiso social. Todos tenemos experiencia de alumnado que tiene dificultad para el trabajo cooperativo con otros compañeros porque considera que en el trabajo con otros su rendimiento académico empeora porque tienen el acento puesto en el éxito curricular académico. Nuestra propuesta es la de integrar ambas finalidades, tratar de que podamos conseguir un máximo educativo posible para cada uno de nuestros alumnos, pero a su vez tengamos claro que el aprendizaje, el desarrollo competencial de nuestro alumnado tiene que estar vinculado necesariamente con una mejora del entorno, una implicación con esa mejora del entorno. Y así surge la propuesta del aprendizaje-servicio, para nosotras un gran descubrimiento que contribuye a que el aprendizaje curricular, el aprendizaje de las competencias que vamos a promover en nuestras aulas, contribuye a la mejora a través del servicio que ofrecemos a las necesidades del entorno, y ese mismo servicio que realizamos en las comunidades con las que participamos otorga un sentido al aprendizaje curricular del aula. Ya vamos viendo esos dos elementos que conviven en el aprendizaje-servicio. Por un lado, el aprendizaje, tanto curricular como transversal, de otras competencias vinculadas con nuestra docencia en el aula, y el servicio a la comunidad. Estamos abriendo la escuela progresivamente a ese entorno, se hace la escuela permeable a las necesidades del entorno. El objetivo es que nuestros alumnos se preparen para dar respuesta
a esas demandas que va a traer la sociedad actual y la del futuro. En ese sentido, también nos preguntamos, en este contexto de cambios tan acelerados, cada vez más acelerados, en los que somos conscientes de que la sociedad avanza a una velocidad mucho mayor que la que en realidad están avanzando nuestras aulas, nuestra docencia. Es clara la innovación en los últimos años desde el punto de vista sobre todo metodológico, pero nos preguntamos como docentes si estamos siendo capaces para educar a nuestros alumnos para un mundo en el que sobre todo existe incertidumbre, cambios que van a venir provocados también por los propios alumnos que hoy tenemos en nuestras aulas. Sirva aquí de ejemplo, es muy local, corresponde a la legislación educativa española, pero creemos que es extensible para cualquier otra realidad cultural y contextual. En el año 2015, ya implantada la ley educativa que actualmente tenemos en vigor en nuestro sistema educativo español, fue adquiriendo un lugar cada vez más relevante la enseñanza competencial, entendiendo que las competencias como ese enfoque en el que no solo importaba el saber conceptual, sino también el saber hacer, todos los contenidos relacionados con lo procedimental, pero también el saber ser, lo referente al desarrollo actitudinal de nuestros alumnos, empezaba a tener un lugar prioritario en la formación que necesitábamos para nuestros alumnos de la etapa infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Y ya en el año 2015, a través de esta orden, veíamos un cambio notable a nivel estatal en España, cuando apostábamos por las metodologías activas, aquellas que ponían el acento en el papel del alumno como protagonista de su propio proceso de aprendizaje, no desde el punto de vista de ser receptor de conocimientos que el docente pudiese impartir, sino activo, aprendiz de las destrezas que necesitaba para implicarse en su entorno. Y en las propuestas metodológicas que ya en estos documentos a partir del año 2015 vamos viendo producirse en nuestro país, el aprendizaje-servicio aparecía ya como una propuesta metodológica idónea para conseguir estas finalidades. Y dentro de todas estas metodologías activas, aquí es simplemente un pantallazo de un escaparate de posibles metodologías activas que nos ayudan a llevar adelante esa innovación educativa. Pero muchas veces nos da la sensación que los docentes asumimos estas metodologías activas sin una dosis de reflexión necesaria para ver si esta innovación educativa está acompañada de un éxito educativo. Y aquí esta reflexión acerca de la didáctica. La didáctica no es solamente la técnica que el docente utiliza para desarrollar la clase, sino también la reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje de unos contenidos. Y es lo que estamos haciendo esta tarde, ¿no? Es también compartir estas reflexiones sobre una metodología que ya veremos que no solamente es una metodología, ya veremos qué alcance puede llegar a tener el aprendizaje-servicio. Pero esta es nuestra acción docente, ¿no? Nuestra didáctica, esta unión de técnica y de reflexión. Y para ello, bueno, pues para ir conociendo un poquito lo que es el aprendizaje-servicio, vamos a ir viendo algunos ejemplos que creo que nos pueden ilustrar. Aquí tenemos una imagen del Parque Garlochí, es una zona del sureste español, cerca de un centro educativo denominado El Puche, y esta es la imagen que los niños de infantil y primaria de este centro veían cada día cuando acudían al centro. Y era un día tras otro la misma imagen. Y con ayuda de su profesor, aquellos niños de infantil y de primaria se preguntaron si era necesario que eso tuviese que estar ahí siempre, o si había algo que ellos como niños y niñas de infantil y de primaria pudiesen hacer para combatir la degradación constante que veían en el barrio. Y con ayuda de su profesor realizaron un interesante proyecto que vamos a ver brevemente ahora.
partir de ahí, pues nosotros también queramos colaborar en la rehabilitación. ¿Cómo queremos colaborar? Pues queremos que haya un mural con este dibujo, con estas frases, con estos colores. Entonces, lo van haciendo, es su color, es su idea, es suyo. Se trata de una iniciativa impulsada por la Delegación de Vivienda, incluida dentro de los planes de rehabilitación que la Junta está llevando a cabo en los últimos años en el Puche. Bueno, estos niños querían cambiar el escenario que veían cada mañana y sintieron, se les dio la voz, sintieron que podían contribuir a mejorarlo. Y así surge el proyecto de APS denominado Rehabilitación del Parque Garlochi. Tenían un reto. Cada mañana observaban aquel espacio ensuciado, descuidado, degradado y se plantearon el reto: dignificar un espacio público que estaba deteriorado en el barrio y hacerlo una zona habitable para todos los vecinos de la zona. Y de aquel proyecto fue surgiendo, digamos, dos columnas o dos grandes apartados que ya nos van indicando cuáles son los elementos configuradores de un proyecto de aprendizaje-servicio. Por un lado, tenían una acción de servicio en mente. En este caso, querían contribuir a que se reparase, embelleciese o se difundiese el patrimonio, la riqueza cultural del Parque Garlochi, en concreto del barrio El Puche, en el que estos niños vivían. Y querían convertirlo en una zona de juegos, de buena convivencia, en la que tanto alumnado del colegio como otros vecinos del barrio pudiesen disfrutar. Esa sería la acción de servicio que ellos querían implantar. Pero a su vez la llevaron al aula con el objetivo de vincularla con los aprendizajes curriculares que se trabajan en las diferentes materias de sus estudios. En este sentido, pudieron trabajar conocimientos de ciencias sociales como cuál era el conocimiento del barrio, de la zona. Tuvieron que hacer un mapa del barrio para ubicar la zona concreta en la que querían intervenir. Vincularon también los conocimientos con el área de ciencias naturales para saber por qué se daba la degradación de una zona, y pudieron aprender también cómo hay otras zonas de otros lugares cercanos o más lejanos en los que también se da la degradación del medio ambiente. Eso desde el punto de vista de los contenidos de tipo curricular. Pero también en la misma medida en que iban contribuyendo a aquel proyecto y iban dignificando la zona, pudieron trabajar habilidades como la pintura, la fotografía. Ahí vamos viendo en la imagen algunas de las intervenciones que tuvieron en el aula, porque tuvieron que hacer un plan sobre qué era lo que querían hacer en esa nueva zona cuando quedase limpia. Ellos mismos pensaron en las imágenes que querían proyectar, escribieron sus bocetos de lo que iba a ser el proyecto y fueron trabajando otras competencias transversales como la responsabilidad, el respeto, la iniciativa. Es decir, en un mismo proyecto, una vez identificada una necesidad en el entorno próximo a ellos, es decir, muy habitual y común para ellos tuvieron la voz a la hora de identificarlo, establecieron una serie de acciones de servicio y unos aprendizajes curriculares vinculados. En todo este proceso se fue dando un círculo virtuoso en el que, con la implicación del Centro de Educación Infantil y Primaria, en este caso del CEIP El Puche, y contando con otra serie de agentes, como eran otras instituciones de otras etapas, la Universidad de Almería o el Instituto de Río Andarax, y también contando con la colaboración de entidades como sería una asociación Tres Culturas, que era una ONG de la zona, y la administración local, la empresa pública de Suelo de Andalucía, fueron generando un proyecto compartido en el que ya no era el único agente educativo la escuela, sino que la escuela se hizo permeable al entorno y con la participación de otros agentes educativos consiguieron dar respuesta a aquel reto, a aquella necesidad que habían detectado en su barrio concreto. También tenemos otro ejemplo, traemos hoy dos ejemplitos para ponerle cara al aprendizaje-servicio. Y tenemos aquí también otra necesidad que nuestros alumnos y alumnas pueden captar, además de forma muy evidente en los últimos meses y también muy cercana, que es la soledad de nuestros adultos mayores, la soledad de nuestros viejitos y viejitas que están en muchas ocasiones en las residencias y que últimamente pues, han sufrido tanto, ¿no? Con tanto aislamiento. Despertar esa sensibilidad hacia los retos del entorno, hacia las necesidades del entorno, es lo que también se propusieron los docentes de este centro, que facilitaron a los alumnos esta reflexión sobre cómo podemos aliviar la soledad de nuestros adultos mayores.
Por ejemplo, hay varias acciones. Es muy habitual cuando se acerca a Navidad, pues hacer un concierto en la residencia con villancicos, por ejemplo, el aliviar la soledad de los abuelos. El reto era ese. Vemos como en el anterior proyecto estas dos columnas muy interesantes. Por una parte, la acción de servicio en este proyecto queda clara: organizar y llevar a cabo un concierto en una residencia de abuelos, practicando y exhibiendo sus habilidades musicales, y aquí vemos varias imágenes, pero todo ello conlleva también unos aprendizajes relacionados con competencias en expresión musical, con conocimientos sobre la situación de la tercera edad, conocimientos sobre la iniciativa, el emprendimiento, habilidades sociales y trabajo en grupo. Vemos aquí un posible proyecto de aprendizaje-servicio, pero no solamente se puede hacer esto con los adultos mayores y no solamente enfocado a cantar algún villancico en Navidad. ¿Por qué no hacer como hicieron estos niños que presentamos aquí este proyecto? Bueno, pues vemos en este proyecto, que se tituló Juego de Memoria, vemos en este proyecto cómo asumieron un reto. Fue no solamente aliviar la soledad de las personas mayores, sino que además también se les ayudaba a potenciar su memoria con estos juegos cognitivos. La acción de servicio, como vemos, pues es la apertura al barrio y sensibilización sobre las necesidades de las personas mayores y también sobre su soledad. La realización de juegos de memoria como oportunidades de encuentro intergeneracional. Eso fueron las acciones de servicio. ¿Qué es lo que aprendieron los niños en todo este proyecto? Pues varias cosas, como conocer las características y necesidades de las personas mayores. Pudieron trabajar en clase cómo las personas mayores se sienten, qué testimonios también pueden ofrecer estas personas mayores a los niños. También desarrollaron habilidades de psicomotricidad fina a la hora de ir haciendo todas estas tarjetitas que luego fueron estos juegos cognitivos. Potenciaron habilidades comunicativas y de relación social, puesto que tuvieron que ir a la residencia de ancianos, presentarse, escuchar, ser empáticos. Destrezas también relacionadas con la lectoescritura, pues estaban también en la elaboración de estas fichas, estaban también escribiendo números, algunas letras e identificando algunos objetos. Y también aprendizajes propios del currículo de esa etapa de infantil.
Este fue el primer proyecto de otros muchos que han venido dentro de este colegio público del Xove, en Galicia, en el que se ha establecido otra vez este círculo virtuoso. Estamos viendo también estos elementos clave, estos elementos básicos de los proyectos de aprendizaje-servicio, ¿no? Establecer estas alianzas cívicas. El proyecto parte de este colegio, pero está en relación con el hospital también de la misma ciudad y también con el centro de mayores. Los impactos del proyecto, pues este ha sido, como decíamos, un primer proyecto que ha inspirado otros. Anualmente están colaborando con el Centro de Mayores y cada año realizan un proyecto derivado de las necesidades de la residencia. Y algunos proyectos son Corazones Solidarios o Siembra de Plantas, Juegos Populares, Memoria de nuestro barrio, un proyecto también muy divertido que se llama El Gusano. Y algunos de estos proyectos también han recibido el premio de aprendizaje-servicio que anualmente se celebra en España. Hay otras acciones de servicio, como por ejemplo contar cuentos a niños más pequeños o la colaboración intergeneracional cuidando el medio ambiente, juegos cognitivos como hemos visto en la residencia, elaborar, por ejemplo, guía de monumentos para explicarlo a las familias, captar fondos para una campaña solidaria, ayudar en tareas escolares, cómo se ayudan entre el alumnado, participar en bancos de alimentos o, por ejemplo, dar a conocer las causas de las entidades sociales del barrio, elaborando vídeos para difundir todos estos proyectos o, por ejemplo, también animar a la participación ciudadana en las campañas de donación de sangre. Ciertamente son muchas las acciones de servicio que se pueden realizar, ¿no? Pues sensibilizar a la población, colaborar en tareas logísticas. Nuestros alumnos pueden hacer también, pues, denunciar y defender, reivindicar causas, compartir saberes, ayudar a personas vulnerables, captar fondos para alguna causa solidaria. Las acciones de servicio posible, la verdad que pues son muy numerosas. Y como no conseguimos en este rato abarcar todas las que existen, que son numerosas, nuestro objetivo es facilitarles algunos recursos que les pudiesen permitir a ustedes ir buceando e investigando sobre diferentes proyectos que a nivel global, a nivel internacional, se trabajan en esta línea. Traemos aquí una guía, es la guía más reciente que tenemos a nivel estatal en España sobre buenas prácticas, que en este caso vinculan los proyectos de APS por áreas temáticas, personas mayores, colectivos vulnerables, medio ambiente, diferentes áreas en las que se intervienen los proyectos de aprendizaje-servicio vinculadas con los objetivos de desarrollo sostenible, porque en este entorno de trabajo de la Agenda 2030 con los ODS, el APS también se está convirtiendo en una herramienta muy potente para integrar curricularmente los ODS. Son hipervínculos que luego en la exposición les dejaremos para que puedan acceder y conocer con más detalle. Les facilitaremos también al final de la exposición enlaces a recursos y páginas web en las que pueden ir revisando proyectos de APS vinculados con sus áreas de interés. Pero por tratar de hacer una aplicación práctica, sobre todo para que reflexionemos conjuntamente, vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico muy breve. Si estuviésemos todos juntos lo haríamos de otra manera. Vamos a procurar que sea lo más dinámico posible. Aquí les presentamos 6 ejemplos concretos de proyectos muy brevemente descritos, obviamente, en los que se describe una acción realizada en el ámbito de la educación infantil, primaria o secundaria. Nos vamos a detener únicamente en los ejemplos 2 y 6, aunque luego tendrán el resto para seguir reflexionando en su tiempo de trabajo autónomo, y vamos a simplemente identificar, yo leeré el enunciado y cada uno reflexiona sobre si considera que es un proyecto APS o no lo es, y luego esa reflexión nos permitirá ir abordando los elementos configuradores que debería tener todo proyecto de APS. Les proponemos, si quieren, que vayan pudiendo compartir en el chat la respuesta que les sugiera y trataremos, en la medida de lo posible, de recoger una síntesis. Vamos allá con el segundo proyecto. Es un grupo de niños, niños y niñas de un curso de educación primaria, de un centro de educación primaria, que realizan una excursión con sus docentes y durante esa salida al entorno natural organizan una recogida de basuras de una fuente que han visitado.
Una vez recogida toda aquella basura, reflexionan sobre la degradación del entorno natural y con la ayuda de su maestra y de su maestro favorecen una reflexión sobre las razones que han provocado esa degradación y, muy concienciados sobre la necesidad de cuidar del entorno, escriben al alcalde de su localidad para explicarle que no puede seguir la situación así, que es importante cuidar el entorno natural cercano al centro. Bien, esto sería el primer proyecto. Pueden ustedes ir reflexionando sobre si consideran que es un proyecto de APS o no y luego veremos si realmente lo es. Y vamos con el segundo, en este caso también con un grupo de niños y niñas de primaria que cada año, es una costumbre del centro educativo, organizan una tómbola benéfica en su centro, una campaña de recogida de unos fondos que quieren destinar a una entidad benéfica para ayudar a niños y niñas de países en vías de desarrollo, y para hacerlo, además de organizar la tómbola, previamente han contactado con un cooperante, una persona que trabaja en terreno, en el sur, y que les ha explicado cómo son las condiciones de vida de otros niños y otras niñas en otro país con más necesidad, y les ha preguntado sobre las causas y han reflexionado sobre eso. Bueno, vamos allá, si es APS o no es APS cada uno de estos proyectos. ¿Vale? Hay personas que consideran que el primero no lo sería, el segundo sí. El segundo sí. Bien. Que no es APS el segundo. El número 2. Correcto. Vemos que hay diversidad de opiniones. Vamos a tratar de hacer una síntesis. Voy a tratar de ponerme en la mente de ustedes y veamos. En el caso de la segunda experiencia, eran niños que acudían a una salida. En principio, no estaba previsto que aquella salida tuviese que acabar en una denuncia, una carta de denuncia al alcalde, ninguna implicación de los alumnos. Simplemente fue una salida, como tantas hacemos como docentes con nuestros alumnos, y que fue para recoger la basura que existía en ese entorno natural, y fue una vez allí en el terreno, fueron los propios alumnos quienes, con ayuda de su profesor, fueron reflexionando sobre las causas que producían aquella degradación. En principio, con lo que sabemos de este proyecto, no podemos decir que hubiese una vinculación curricular de esta actividad con los contenidos que estaban trabajando en las asignaturas de naturales, de sociales, de lengua, aunque la actividad, la experiencia puntual sí que provocó posteriormente analizar el entorno natural, conocer las causas de la degradación, probablemente ir mucho más allá de la causa concreta de la fuente en la que ellos estaban recogiendo basuras. Les permitió conocer la importancia de cuidar el entorno, la importancia del medio ambiente, probablemente hablaron del reciclado, hablaron de muchos contenidos vinculados con las ciencias de la naturaleza. También hablaron sobre cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las normas cívicas, la importancia del cuidado y un comportamiento cívico, y también tuvieron que desarrollar todas las destrezas relacionadas con el área de lengua y literatura, escribiendo aquella carta que les sirvió para aplicar los contenidos que estaban aprendiendo en las asignaturas de lengua. Es decir, no era un proyecto que inicialmente tuviese vinculada esos dos objetivos que planteamos, el objetivo de servicio, en este caso la limpieza de la fuente, y el objetivo de aprendizaje curricular. Pero el propio proyecto permitió que pudiesen desarrollarlo, con lo cual al final sí que se convirtió en un proyecto de APS, aunque intencionalmente no surgiese como tal. Esto también nos permite ver que hay experiencias educativas que llevamos a cabo en nuestras aulas que no sabemos que son APS, pero que, incluyendo esos dos componentes, sistematizando el aprendizaje, incorporando una acción de servicio, pueden convertirse en un proyecto de APS. El siguiente caso, en este caso concreto de la organización de la tómbola, sí que había una intencionalidad previa del docente de que sus alumnos conociesen la realidad de un país en vías de desarrollo. Por eso invitan a un cooperante que les habla de realidad del sur, les habla de otros niños que están en su misma situación, les sensibiliza sobre las relaciones norte-sur, las causas de la pobreza, nuestra vida, que a veces es cómplice con las necesidades de otro, etc. Y va aprovechando los contenidos que van trabajando en las distintas asignaturas sociales, matemáticas, lengua, podemos de una forma muy sencilla, por ejemplo, hablar de la distribución de la riqueza en el mundo y aprovechar los contenidos de matemáticas para verlo de una forma aplicada y concreta. Y fue a raíz de aquella reflexión que se había llevado a cabo en el aula desde las distintas asignaturas con ayuda de aquella persona externa que les visita, lo que provocó el desarrollo de un proyecto de aprendizaje-servicio, en este caso diseñando una acción de servicio como lo era la de organizar una tómbola y con ese dinero poder contribuir al proyecto que ellos habían comprometido. Es decir, aprovechamos el aprendizaje curricular del aula, vinculamos un servicio concreto a esa necesidad que hemos identificado y ambos componentes forman parte de un proyecto compartido.
Esto nos lleva, si quieres Isabel, eso nos lleva a ir esbozando, espero que hayan ido intuyendo a dónde queremos irles acompañando, para identificar cuáles son esos elementos configuradores de todo proyecto de APS, que adquiere diferentes modalidades, diferentes desarrollos, pero que tiene unos elementos comunes en todo caso. En este caso, ¿cuáles serían? Hablamos de un primer elemento, que sería el de identificar una necesidad social. En el caso concreto de la fuente y la degradación de la que hablábamos, la necesidad social era un entorno que estaba muy deteriorado, que estaba lleno de contaminación y los alumnos se comprometen a cambiar. En el caso de los vídeos que hemos visto de las personas mayores en la residencia de ancianos, la necesidad social era un aislamiento de personas mayores que se ven desvinculadas de su vida cotidiana. Una vez detectada esa necesidad social, que adquiere diferentes formas según los proyectos, pueden ser de medio ambiente, pueden ser de implicación y denuncia social, pueden ser de apoyo educativo a niños con dificultades académicas, lo que vayamos configurando como docentes va aparejado de un servicio a la comunidad. Hemos identificado una necesidad social con ayuda de nuestros maestros y maestras y eso nos lleva a diseñar un proyecto a través del cual podemos intervenir para mejorarlo, para transformar esa realidad que hemos detectado como necesitada. Y necesariamente, y esto es casi paralelo en el tiempo, además de desarrollar una necesidad, un servicio de apoyo a esa necesidad, tenemos que pensar en los aprendizajes curriculares y también transversales asociados con esa experiencia. Si recuerdan, hablábamos en el caso del Parque Garlochi, los aprendizajes estaban vinculados con el conocimiento del entorno, del barrio, también estaban vinculados con actividades de educación plástica y artística al hacer ese esbozo del dibujo, el panel que queríamos hacer en esa zona que antes había sido más degradada. En el caso de las personas mayores nos hemos acercado a la evolución del ser humano y desde ciencias naturales podemos ir viendo cómo la persona a lo largo de las diferentes etapas de su vida va teniendo unos hitos de desarrollo que nos permiten acercarnos a la evolución de la vida. Y así con cualquiera de los temas que cada uno de ustedes vayan a impartir en el futuro. Hemos visto que hay una necesidad social que nos provoca unos aprendizajes y nos favorece el diseño de un servicio a la comunidad, pero en todos los proyectos, si los recuerdan, había un elemento común también. No era solo la escuela, no era solo el salón de clase con los docentes de ese grupo los que establecían todo el proceso, sino que en todos los casos hemos contado con una entidad externa. La escuela ha firmado una colaboración, tácita, implícita, con acuerdo o no, pero hay un proyecto de colaboración con entidades sociales. En el caso del Parque Garlochi era con la empresa de suelo público, con las instituciones universitarias, institutos de educación secundaria, con la administración local. En el caso de las personas mayores, con una residencia de ancianos. La escuela abre sus puertas al entorno. Entiende que en esa labor de hacer que el aprendizaje sea permeable, sea aplicable para mejorar el entorno, no podemos ir solos como docentes. Ya hemos descubierto todos que la escuela únicamente con su labor educativa no es capaz de formar a los niños y niñas que necesita nuestra sociedad. Contamos con otros agentes y el aprendizaje de servicio nos abre a ese entorno. Y muchas veces encontramos entidades sociales, asociaciones, administración pública, alcaldes, empresas que quieren hacerse parte de ese proyecto formativo que compartimos. Y así vemos este conjunto que nos lleva a una definición que en el caso español muy generalizadamente aceptada, es la que plantea que la APS es una propuesta educativa en la que se combinan dos elementos, que son dos elementos imbricados necesariamente. Los dos tienen que estar siempre presentes, que sería el aprendizaje curricular, pero también transversal, y el servicio en el que ambos dos forman un proyecto bien articulado, integrado, inherentemente articulado, donde los participantes aprenden contenidos curriculares y muchas otras competencias que también se ponen en juego en ese momento en el que aplican todo ello para mejorar el entorno. Ya no es lo mismo estudiar conocimientos relacionados con la lengua, si entendemos que utilizamos la lengua que hemos ido aprendiendo para escribir una carta al alcalde en la que le pedimos su colaboración para dignificar una zona de nuestro barrio y ponerla en valor, para difundir los monumentos de nuestro pueblo, nuestra localidad y hacer unos carteles informativos para que los turistas cuando vengan a nuestra localidad lo conozcan. Para los niños y las niñas, aprender lengua ahora tiene un sentido muy distinto, porque contribuyen a que esa necesidad que han detectado pueda visibilizarse. Y profundizando en los elementos que caracterizan al APS o aprendizaje-servicio, que estamos utilizando ambas terminologías simultáneamente, es una forma reducida de hablar del aprendizaje-servicio,
Creo que vamos detectando estos 5 elementos básicos. Los proyectos de aprendizaje-servicio están protagonizados por el alumnado porque ellos también están tomando muchas decisiones. Ellos son los protagonistas de este aprendizaje y de este servicio. También atienden, como hemos visto, a una necesidad social identificada en el entorno. Y hay una cosa que me gusta personalmente del aprendizaje-servicio, que es una estrategia que nos permite desarrollar la sensibilidad de nuestro alumnado hacia esas necesidades del entorno, que mire el entorno con otra mirada, porque educar también es transformar la mirada. No es solamente el activismo, sino hacer actividades, sino también es esa mirada que podemos despertar en nuestro alumnado. Como tercer elemento básico del aprendizaje-servicio es la integración en la programación curricular del alumnado. No solamente se produce un servicio, sino que este servicio, que conlleva unos aprendizajes del alumnado, son aprendizajes curriculares y está imbricado, está relacionado con esa programación curricular. Es decir, que ya no va por una parte la acción solidaria y por otra la acción académica o educativa de los alumnos, sino que ambas se integran como una cadena de ADN, se integran en proyectos de aprendizaje-servicio. Como cuarto elemento, la ejecución del proyecto de servicio que responda a las necesidades reales detectadas. No solamente que nosotros como centro podamos producir cosas que luego damos a los demás, no es dar simplemente, sino primero detectar la necesidad y después dar el servicio adecuado a esa necesidad. Y por último, como elemento básico también de los proyectos de aprendizaje-servicio, es la reflexión crítica y la evaluación del proyecto. Dewey decía que no aprendemos tanto de la acción, sino de la reflexión que hacemos sobre la propia acción. Evidentemente, las campañas solidarias de, por ejemplo, llevar 1 kilo de arroz al centro educativo son necesarias, pero si no hay una reflexión que sustente esa acción solidaria, se nos queda en una acción que está bien, pero no es un auténtico aprendizaje. Entonces, la importancia de esta reflexión y evaluación de todo este proceso. El aprendizaje-servicio se erige así como una metodología entre muchas. Pues, ¿por qué no? La educación, pues podemos entenderla como educación rica, como un menú variado. Un docente no solamente hace un tipo de estrategias, no solamente da una buena clase magistral, también hace unas dinámicas de grupo o hace gamificación o talleres creativos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos. Hay muchas metodologías y enfoques educativos y el aprendizaje-servicio viene a sumarse a todos ellos y además a interrelacionarse, ¿no? Pero esto no es solo una buena metodología, sino que además es algo más, ¿no? En un primer momento podemos entenderla como una metodología educativa, un método, una forma, una técnica de llevar adelante nuestras clases, pero pronto, cuando vamos profundizando en el potencial del aprendizaje-servicio, realmente vamos descubriendo que es un enfoque educativo, es una filosofía educativa en la que tenemos que también reflexionar acerca de qué es lo que entendemos por nuestro rol docente, por el rol del educando y también qué es lo que entendemos por mejora social, ¿no? ¿Desde qué bases estamos hablando y qué es lo que pretendemos? Es un auténtico enfoque educativo, una filosofía educativa, pero claro, cuando esta filosofía educativa sale del aula, rompe los muros de la escuela y se relaciona con otros agentes del entorno, estamos descubriendo en el aprendizaje-servicio una auténtica estrategia de desarrollo comunitario.
Decíamos al principio que los retos, los desafíos del siglo XXI, este mundo lleno de contrastes, nos llama, nos interpela a los docentes para hacer de nuestra acción docente no solamente una mera transmisión de conocimientos, sino hacer también del centro educativo no un templo aislado del saber, sino un agente de transformación social. Y el aprendizaje-servicio es esta estrategia que nos ayuda a ser un agente más de transformación social y de desarrollo comunitario. Y eso también nos lleva a preguntarnos, intentaba leer un poco el chat, alguna persona preguntaba cuál era la diferencia que tenía con otros términos afines, porque es verdad que al escuchar hablar del aprendizaje-servicio nos inspira muchas otras metodologías, ¿verdad? ¿Sería el aprendizaje-servicio lo mismo, por ejemplo, que el aprendizaje cooperativo o que la educación emprendedora? Porque efectivamente en los proyectos que hemos ido viendo en esta breve introducción que hemos hecho, hablamos de educación emprendedora. También nos suena aprendizaje basado en proyectos, porque efectivamente los alumnos participan en un proyecto con sus distintas fases de desarrollo. También nos sugiere contenidos relacionados con la educación emocional, porque entendemos que el alumnado se implica en situaciones que le resultan más interpeladoras que lo que sería una clase magistral de transmisión de contenidos. ¿Qué es lo que hace que el APS sea distinto de todos estos enfoques? Pues el aprendizaje-servicio es un aprendizaje cooperativo, porque los alumnos tienen que haber aprendido a trabajar con otros, a identificar necesidades del entorno y a diseñar proyectos colaborativamente para darles respuesta. Es un aprendizaje basado en proyectos también, porque al final tenemos que diseñar, implantar, evaluar y celebrar el desarrollo de un proyecto que hemos trabajado conjuntamente. Es emprendedor en ese sentido, es también vinculado con la educación emocional, pero en todos los casos de los proyectos de aprendizaje-servicio, todas estas acciones que emprendemos tienen que estar vinculadas con esa identificación de una necesidad social de nuestro entorno al que nos hemos abierto, sobre el que nos hemos dejado ser interpelados para luego intervenir sobre él. Esa sería la diferencia principal que tienen los proyectos de aprendizaje-servicio. Y en ese sentido, hablamos de 5 requisitos básicos que son los que hacen que una experiencia, un proyecto pueda ser considerado aprendizaje y servicio. En la base de esta pequeña pirámide que recogemos están los 2 elementos claves que se recogen en el mismo término: el aprendizaje curricular y también transversal y el servicio a la comunidad. Pero también necesitamos la intencionalidad, con ese protagonismo que señalábamos del alumno que quiere intervenir en el entorno, quiere implicarse, ejecutar, diseñar y evaluar un proyecto. Eso conlleva necesariamente la participación del alumnado, del profesorado y de otros agentes educativos que, como hemos visto, han ido trabajando. Y en la cúspide de esta pirámide, ya lo indicábamos anteriormente, la reflexión. No solo la reflexión teórica sobre lo que hemos ido aprendiendo, sino también la reflexión sobre el sentido de lo que hemos hecho, las causas que han motivado esa necesidad social, nuestro papel como ciudadanos para implicarnos en la mejora del entorno. Y como también en el chat nos preguntaban, ¿no? Y no es lo mismo el aprendizaje-servicio que el voluntariado. Bueno, pues el aprendizaje-servicio no es, o sea, se parece al voluntariado, pero no es exactamente voluntariado. El voluntariado tiene un objetivo prioritario, que es el servicio a la comunidad. El aprendizaje-servicio tiene 2 objetivos prioritarios. Por una parte, el servicio a la comunidad, pero también el aprendizaje que comporta. Ambos con el mismo peso, con la misma importancia. Entonces, el aprendizaje-servicio no es igual a voluntariado, se parece, pero no es. El aprendizaje-servicio se parece al trabajo de campo, de sensibilización, pero no es exactamente trabajo de campo. Por ejemplo, el trabajo de campo que podemos hacer con nuestro alumnado, sensibilizando sobre un entorno natural o sobre determinadas realidades del entorno, se centra en este objetivo prioritario del aprendizaje que comporta. En cambio, el aprendizaje-servicio tiene 2 objetivos prioritarios, no solamente el aprendizaje, sino también el servicio a la comunidad. Presentamos aquí este gráfico que creo que nos puede ayudar. Por ejemplo, plantar un árbol donde se necesita es un acto solidario.
investigar las causas de la degradación de un bosque es una actividad de aprendizaje, pero comprometerse con su reforestación aplicando lo estudiado, realmente esto es aprendizaje-servicio. En este cuadrante tenemos aquí distintas iniciativas que muchas veces desde los centros educativos se hacen. Entonces tenemos estas iniciativas que van de menos a más. Por ejemplo, cuando hacemos un servicio a la comunidad en iniciativas asistemáticas, pues hay poquito servicio porque es puntual, y también hay poquito aprendizaje porque a lo mejor no es sistemático, no hay una reflexión asociada, no hay una intencionalidad de vincular con aprendizajes. Si, por ejemplo, también se llevan acciones de voluntariado en muchos centros educativos, el servicio es mucho porque ya no es una labor puntual, sino continuada, pero a lo mejor este voluntariado funciona de manera independiente a otras acciones educativas del centro. Por ejemplo, prácticas de trabajos de campo, como decíamos, ¿no? Que a veces hacemos desde los centros educativos, hay poco servicio en ellas, pero sí que hay mucho aprendizaje. Pero ¿qué es lo que pasa con el aprendizaje-servicio? Que justo ocupa este cuadrante en el que el servicio es importante y además bien trabajado, y el aprendizaje también lo es. Entonces, el aprendizaje-servicio se ubicaría en este cuadrante donde aprendizaje y servicio son importantes. Esta diapositiva simplemente refleja una realidad que es internacionalmente reconocida como la que es la de la enorme difusión que actualmente está teniendo el aprendizaje-servicio a nivel internacional, denominado de distintas maneras. Hay diferentes palabras con las que se nombra esta metodología. En España hablamos de aprendizaje-servicio, en Latinoamérica se habla de aprendizaje y servicio solidario, en los países anglosajones se habla de service learning, y son distintas las realidades que lo abordan. En todas las realidades internacionales ha habido un proceso de trabajo desde la base hacia la parte superior, es decir, docentes en activo. Seguramente muchos de los que nos escuchan estarán identificando muchas iniciativas que han desarrollado con sus alumnos y que podrían denominarse aprendizaje-servicio, y el docente no era consciente de que así lo eran, porque es una realidad muy propia de cualquier buen docente que quiere que el aprendizaje que sus alumnos van adquiriendo sea aplicable en el entorno, esté vinculado con las necesidades del entorno. Lo que está sucediendo a nivel internacional es que desde ese saber, desde la base de las aulas, del trabajo que realizamos nosotros como docentes con nuestros alumnos, se va progresivamente institucionalizando el trabajo, de manera que cada vez son más las investigaciones, las redes de trabajo, los proyectos internacionales de cooperación que se realizan en este sentido, y que van haciendo que distintas personas desarrollando este tipo de proyectos quieran sistematizar ese trabajo, conceptualizarlo, buscar e investigar sobre los impactos que tiene. En el caso español, y simplemente seremos muy breves en esto, hay 3 redes de trabajo que en los últimos 10 años han surgido. Ha sido un movimiento muy significativo y rápido en el que muchas universidades, centros educativos colaboran, se ponen a trabajar en red, una red horizontal, para que en todas las comunidades autónomas, en todas las ciudades, se desarrollen los proyectos de aprendizaje-servicio cada vez más sistematizados y haya redes de apoyo entre docentes. Vamos a ir brevemente a los beneficios. Ya han ido ustedes intuyendo que es una metodología muy potente, que no solo tiene un efecto sobre el rendimiento académico, que lo tiene, y hay muchos estudios que así lo corroboran, sino que también tiene impactos sobre otros muchos aspectos del desarrollo de los alumnos. Mejoran los resultados académicos, pero también mejoran otras destrezas, como sería la capacidad de asumir responsabilidades, el despertar de la creatividad, el desarrollo de la iniciativa personal, implicación en el entorno de los distintos alumnos que van participando. Es decir, vamos contribuyendo a un desarrollo competencial integral de la persona, que es lo que pretendemos desde las escuelas, trabajar todas las dimensiones del desarrollo de la persona. Hay un estudio muy conocido de Andrew Furco, promotor a nivel internacional de investigaciones sobre los impactos del aprendizaje-servicio, que habla de 6 grandes áreas en las que está medido y evaluado el impacto de los proyectos de aprendizaje-servicio. Ahí las tienen. Es decir, la académica y cognitiva sería una, pero se extiende a muchas otras de muchos ámbitos.
Les dejamos también un pantallazo, luego está todo hipervinculado, podrán estudiarlo con más detalle si les interesa, cómo en las distintas fases de desarrollo de los proyectos de aprendizaje-servicio que iremos viendo a continuación, las distintas competencias, hablamos de competencias clave, en este caso en la educación primaria, van abordando y van desarrollándose en la medida que implantamos estos proyectos de aprendizaje-servicio desarrollados. Sí, y ahora lo que vamos a tratar es de exponer rápidamente, que no nos queda ya mucho tiempo, somos conscientes de cómo iniciar proyectos. Aquí vemos las etapas de un proyecto de aprendizaje-servicio. Vemos estas 3 grandes etapas generales de cualquier proyecto, como es la preparación, realización y evaluación. Y aquí vemos dentro de estas grandes etapas también estas fases. Tenemos aquí también, por si lo quieren consultar, cómo cada una de estas 7 etapas se pueden, bueno, pues vemos aquí casi en letra tan pequeñita que no se puede ver, pero para que vean un poquito la sistematización de todos estos proyectos de aprendizaje-servicio. Aquí les planteamos un link, un enlace a esta guía donde de manera muy sencilla, muy pedagógica y fácil nos están indicando cómo desarrollar las diferentes etapas de un proyecto de aprendizaje-servicio. No obstante, nosotras nos vamos a detener muy brevemente en este primer paso, en por dónde empezar, cómo esbozar esta idea. Y los pasos que en este inicio del proyecto, ¿no? Cuando nos lanzamos a diseñar un proyecto de aprendizaje-servicio, es importante sentarse a pensar, bueno, pues definir por dónde empezar, determinar qué necesidad social podrían atender nuestros chicos y chicas. Aquí estamos viendo, en esta diapositiva, estamos viendo realmente los apartados que hemos visto de los 2 proyectos que hemos traído aquí, ¿no? Qué necesidad social pueden atender, determinar cuál es el servicio concreto que podrían hacer y definir los aprendizajes, que aportaría al servicio. Hay 5 estrategias, por ejemplo, para decidir por dónde empezar. Por ejemplo, transformar una acción que nosotros ya tenemos, quizás una experiencia educativa previa, que puede ser próxima al aprendizaje-servicio. Si es, por ejemplo, una acción solidaria, podemos sistematizar los aprendizajes y convertirla en un proyecto de aprendizaje-servicio. Y si es un trabajo de campo, buscando un servicio relacionado, asociado a este trabajo de campo, podemos transformarlo en un auténtico proyecto de aprendizaje-servicio. O, por ejemplo, aquí hemos visto algunas posibles acciones de servicio, también dentro de los enlaces que les hemos dejado en la red estatal que les dejaremos más adelante, en la red estatal de aprendizaje-servicio, podremos ver proyectos que nos pueden inspirar y copiar, fijarse en buenos proyectos de aprendizaje-servicio, escoger aquellos que encajen en nuestra realidad y plantear una prueba piloto. O también sumarse a un buen proyecto en las que, bueno, pues proyectos que pueden absorber más socios. A lo mejor en la realidad educativa de nuestros centros encontramos familias con las que podemos, les cuento el caso, por ejemplo, de una de mis alumnas. Su madre es la directora de una residencia de mayores y, bueno, pues como el vínculo estaba tan cerquita ahí, pudimos empezar a desarrollar bueno, pues alguna iniciativa de proyecto de aprendizaje-servicio. También la idea de ofrecerse, aprovechar que hay entidades sociales que están haciendo ya proyectos y podemos ofrecernos en este sentido, ¿no? O también explorar las necesidades y oportunidades del entorno, ver qué necesidades hay, identificarlas y, bueno, ¿podríamos colaborar? Pues ahí podríamos también iniciar, ¿no?
Sí que es muy importante y sobre todo para facilitar la ejecución real del proyecto y tener muy claras las finalidades que pretendemos, que tienen que ser pequeñas y realistas. Es muy importante que, sobre todo en los primeros proyectos, no pretendamos ser excesivamente ambiciosos, porque el objetivo es que identifiquemos muy bien la necesidad social sobre la que podemos intervenir, conociendo al grupo de alumnos con los que trabajamos, la realidad en la que nos movemos, tratar de diseñar pequeños proyectos que garanticen un éxito de la intervención, que nos animen a seguir a continuar trabajando. En ese sentido, hay proyectos de aprendizaje-servicio que son pequeñitos y otros proyectos de aprendizaje-servicio más grandes. Todos son válidos, todos son necesarios. En ese sentido, nos ayuda a conocer qué sería un proyecto, una acción de servicio clara que nos ayude en ese sentido. Si hablamos de difundir el comercio justo o encontrarnos con personas con discapacidad, es un tema demasiado amplio que puede quedarse difuso. En cambio, si decimos que vamos a acudir a una residencia de ancianos a enseñar informática a los mayores o a hacer juegos de memoria, como el proyecto que veíamos, o que vamos a reforestar plantando 35 arces, lo que corresponda, tenemos una finalidad clara de servicio que nos permite medir con mucha claridad si hemos conseguido o no esa necesidad que hemos pretendido. Por tanto, la recomendación, cuanto más concreto y objetivo sea el servicio, más ayudamos a nuestro alumnado también en el control de la situación. Al final de esta propuesta, y volvemos a una misma diapositiva de la que ya hemos venido hablando a lo largo de toda la presentación, hay 4 cuestiones clave que tenemos que tomar en cuenta. Una necesidad social que vamos a atender sería aquella reto del que hablábamos al principio, el reto de reforestar una zona, dignificar una zona que estaba degradada, ayudar al aislamiento de los mayores sea más llevadero. Esa sería la necesidad social. De ello surge un servicio concreto, medible y pequeño, como hemos dicho, que contribuye a que esa necesidad social pueda ser atendida en la medida de nuestras posibilidades, y automáticamente tratamos de vincular curricularmente esa experiencia, de modo que desde las distintas materias podamos estar contribuyendo a un proyecto. En este sentido, y algunas personas lo preguntaban también en el chat, podemos implicar a varios docentes, podemos implicar a varios cursos. Hay proyectos de aprendizaje-servicio realizados en un grupo clase, pero también hay proyectos de aprendizaje-servicio que vinculan a un centro educativo en su conjunto, que en el objetivo que pretenden para un curso escolar establecen trabajar conjuntamente con personas mayores, con el comercio justo, con el cuidado del medio ambiente, lo que se establezca. Todos los proyectos son APS, son válidos, y según la naturaleza y momento de cada uno de los grupos podemos abordarlos de una manera u otra. En cualquier caso, el aprendizaje sí que es necesario vincularlo curricularmente, de forma que no sea una actividad aislada, extracurricular y fuera de nuestra docencia, sino vinculada con las asignaturas y aprendizajes que pretendemos de acuerdo con nuestra normativa educativa. Y siempre de la mano de una entidad externa con la que colaboramos para hacer posible el proyecto. Sí. Este sería ese esbozo, ese esquemita inicial que como docentes tendríamos que tener muy presente en nuestra mente cuando iniciamos un pequeño proyecto de aprendizaje-servicio. Bien. Vamos concluyendo algunas ideas clave que hemos ido trabajando en este ratito. Hemos ido viendo que el aprendizaje-servicio es un proyecto educativo, pero que tiene un rasgo muy distintivo. Pretende una finalidad social. Esto nos va permitiendo que esa separación de la que hablamos al inicio entre el éxito educativo y la utilización de todos los aprendizajes para implicarnos en el entorno ya no sean 2 espacios separados, sino que se integren, de forma que forman un binomio inseparable: éxito educativo y compromiso social. Tampoco es un invento. Estamos convencidas de que a medida que nos han ido escuchando, han ido diciendo: yo hago proyectos de este tipo. En Costa Rica existe el trabajo comunal, lo estábamos leyendo también en el chat, en las intervenciones. Es decir, uno va descubriendo que efectivamente cualquier buen docente tiene impregnado en su quehacer educativo el desarrollo de proyectos con vinculación con el entorno. Entonces, muchos centros y muchas entidades sociales desde hace mucho tiempo trabajan en esta línea. A su vez, podemos decir, y ya ha ido saliendo también la presentación, que hay proyectos muy diversos. No son todos iguales, ni por las áreas en las que trabajan, ni por las necesidades a las que quieren dar respuesta, ni siquiera por el tamaño que adquieren.
Hay proyectos que se alargan en el tiempo y son curso tras curso se van desarrollando, como sería el de las personas mayores que hemos visto, que cada año tiene una iniciativa particular. Y hay proyectos muy pequeños, concentrados en un trimestre, en una semana, en una iniciativa pequeña. Todos son válidos. El objetivo es que siempre tengan esa vinculación con el entorno, esa vocación de dar un servicio a la comunidad y que tengan muy presentes los aprendizajes curriculares que se abordan a través de él. A su vez, es un método de aprendizaje eficaz, por una razón muy sencilla, porque todos tenemos la vivencia como docentes de haber descubierto que hay aprendizajes que promovemos en las aulas que no tienen ningún sentido para nuestros alumnos y nos dicen, profe, ¿esto para qué sirve? Y efectivamente todos los hemos experimentado como alumnos también. Lo que permite la APS es ver que aquellas cosas que hemos ido aprendiendo sirven para algo, mejoran el entorno y eso le da necesariamente una significatividad al aprendizaje. Es a su vez una forma de implicarnos en el entorno y hemos visto que la escuela por sí misma como templo aislado del saber se acabó. Eso, ya la escuela tiene que ser permeable al entorno, es un agente educativo más para construir a la construcción de un mundo más justo y el APS es una herramienta muy potente para hacerlo posible. A su vez, es una herramienta de inclusión, favorece que aquellos niños que a veces tienen dificultades para ciertos contenidos, porque son de carácter más kinestésico sus aprendizajes o porque lo conceptual les cuesta más. Bueno, pues a través de los proyectos de aprendizaje-servicio hay muchos espacios en los que cada alumno, según su inteligencia, según sus capacidades, puede contribuir. Favorece la inclusión de alumnos que en otras ocasiones se sienten aislados de nuestra programación didáctica. No tiene copyright. Esto es una cosa preciosísima del aprendizaje-servicio, porque todos los recursos que vamos a facilitarles son de personas que han desarrollado proyectos, que han desarrollado estrategias, recursos y materiales que ponen a disposición de la comunidad educativa. Todos son para utilizar allí donde se necesiten. Y esa es la vocación de todas las personas que nos sentimos interpeladas por el APS. Queremos que lo que aportamos contribuya para la mejora de la educación en cualquier lugar del mundo. Y en último lugar, nos ofrece una posibilidad de vincular lo social y lo educativo. Ya hemos visto que esto cada vez va siendo una necesidad mayor con los retos que afrontamos en nuestro sistema educativo, en nuestra sociedad, y a su vez nos permite ir desarrollando nuestra identidad como docentes, nuestro perfil profesional, aquello en lo que nosotros creemos que tenemos que contribuir, y también permite ir construyendo una identidad institucional porque nos sitúa de una manera determinada a la hora de entender la educación. Eso es. Y ya por ir concluyendo, les dejamos un apartado de Para saber más. Son todo enlaces, son links, en este primer caso, al Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. A nivel internacional es pionero y trabaja, pues encontrarán ahí muchísimos recursos que ya les digo que a nivel internacional pues marcan la verdad que un paso importante, ¿no? Perdón, he salido de la... Oh, no, 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 no. No, por Dios, no. Hemos ido a la página web. Ahí, ya está, nos hemos ido a la página, ya está, ahí. Bueno, una de las propuestas una de las propuestas que precisamente CLAIS, el Centro Latinoamericano de Aprendizaje Servicio, propone es esta propuesta, es este Padlet que recoge propuestas solidarias en tiempos de pandemia. Es una iniciativa de este Centro Latinoamericano y si ustedes ingresan aquí, es un Padlet totalmente interactivo en el que no solamente pueden conocer los proyectos de aprendizaje servicio a nivel internacional, sino que también si ustedes tienen un proyecto, han desarrollado proyecto de aprendizaje servicio en tiempos de pandemia, pueden también sumarlo ahí. Entonces, bueno, si clican, pues ahí lo podemos ver. En realidad es, bueno, pues lo que se pretende con este recurso es sentirse parte de un movimiento global de fraternidad para que veamos que hay esperanza.
También les dejamos el link a guías prácticas para el desarrollo de proyectos. Ya verán que son guías, concretamente la guía didáctica, esta guía 1 es la que hemos mencionado antes para ver cómo se estructuran las diferentes etapas de los proyectos de aprendizaje-servicio. Pero vamos, recomendables todas porque cada una de ellas nos aporta luz sobre distintos aspectos de este tipo de proyectos. También les he comentado la Red Española de Aprendizaje-Servicio, pueden entrar ahí, hay cantidad de proyectos inspiradores para poder copiar y pegar en nuestro entorno. Y también publicaciones, bueno, pues libros que han ido surgiendo en estos últimos años y bueno, muy humildemente mi compañera Aran y yo pues tuvimos la suerte de coordinar este librito de aprendizaje-servicio, Educar para el Encuentro, y bueno, pues tuvimos la suerte de que una editorial nos apoyó con ello. Y también algunas revistas educativas que les dejamos por aquí para que las conozcan, algunos monográficos, artículos, entrevistas, revistas, algunas webs y blogs. Y ya la conclusión, porque sabemos que nos estamos ya extralimitando de nuestro tiempo. Si recordamos de esas primeras diapositivas que veíamos al inicio de nuestra intervención, en esa diapositiva que nos recordaba que la innovación educativa atiende a las 4 causas de la educación y veíamos una de esas causas importantes, esa fuerza motor que son los estudiantes, que somos los docentes, que es el contexto. Esta reflexión, ¿no? Niños y jóvenes son ya ciudadanos capaces de provocar cambios positivos en su entorno. Creo que esto es ya revolucionario, proyectar como docentes una mirada de futuro, una mirada que no les niega el presente a nuestros alumnos, sino que ya los considera como ciudadanos con pleno derecho para poder cambiar y transformar en un lugar más habitable nuestro entorno. Pues yo creo que merece la pena, ¿no? Es esa innovación, situarnos nosotros ya no solamente como meros transmisores de conocimientos, sino como auténticos agentes de transformación social, proyectando esta mirada renovada a niños y jóvenes, entendiéndolos ya pues, como esos ciudadanos capaces de provocar cambios positivos en su entorno. Y retomamos una idea que aparecía muy al principio de nuestra exposición, cuando hablábamos de la finalidad y sentido último de la educación, y decíamos que nuestro objetivo, y esto es un posicionamiento personal que cada uno como docente tenemos que abordar en nuestra vida profesional, ¿verdad? ¿Cómo entendemos nosotros la educación? ¿Qué es lo que queremos aportar al sistema educativo? ¿Qué es esa contribución necesariamente personal que hacemos cada uno? Y entendíamos que la finalidad de la educación consistía en formar a ciudadanos que fuesen competentes no solo a nivel académico y cognitivo, sino a través del desarrollo de todas las competencias que hacen su desarrollo integral y sobre todo que las utilizasen para cambiar el mundo, para sentir que lo que cada uno de nosotros tiene para aportar es necesario para que este mundo que necesita algunas pequeñas reparaciones pueda irse construyendo poco a poco como un lugar más habitable para todas las personas. Porque nosotras, cuando reflexionamos sobre el sentido de la educación y nos preguntamos cómo podemos construir un mundo mejor, nos planteamos que si no es así, si no, ¿para qué sirve la educación? Si no es para hacer un lugar mejor para todas las personas, ¿para qué sirve la educación si no es para eso? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, Aran, realmente excelente exposición, como nos la habíamos imaginado. Tenemos muchísimas preguntas en el chat, muchísimas, pero voy a tratar de irles dando todo un sentido para que podamos pues crecer y terminar de afianzar conocimientos, inquietudes que tenemos al respecto. La primera a la que me voy a dirigir, yo creo que esa nos va a llevar a entender un poco la diferencia entre lo que sería el trabajo comunal, como lo entendemos en Costa Rica en secundaria, ¿verdad? Con el aprendizaje aprendizaje-servicio, perdón. Y yo creo que son las preguntas que nos ponía Yesenia, nos ayuda como a orientarnos por ahí.
Imaginémonos un docente, ¿verdad? Queremos tal vez como entender qué hace un docente de aula de primaria, tal vez alguien que atienda a un tercer grado, cuarto año. Tenemos un currículum que cumplir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esa organización que la persona docente hace y que está detrás de la resolución de este proyecto, ¿verdad? ¿Qué hacemos con ese contenido que tengo que ver, con las asignaturas? ¿Cuántos docentes de diferentes asignaturas pueden participar en un proyecto? No sé si nos pueden ampliar por ahí para poderle dando como más sentido a esta diferencia. Sí. La inquietud por los contenidos curriculares vistos como una losa que nos atrapa en nuestra labor docente es una realidad, me temo que extendida en todos los países, efectivamente, y una de las resistencias mayores a la hora de aplicar cualquier tipo de innovación educativa. Porque tenemos la visión de que los contenidos son es esa gran materia de trabajos que hay que hacer que van al margen de todo lo demás. La propuesta de la APS lo que pretende es que esos contenidos se vinculen con el propio proyecto. Por eso cuando hablábamos de esa vinculación curricular y cuando insistíamos en que los contenidos que trabajamos desde las distintas áreas tienen que estar vertebrados en el proyecto, es porque cuando detectamos una necesidad y diseñamos una propuesta de servicio para atenderla, tenemos que ir estableciendo desde las distintas áreas, no sé cómo se llama en el caso del currículum en Costa Rica, nosotros hablamos de estándares de aprendizaje, bloques de contenido, criterios de evaluación, vamos vinculando cómo ese determinado proyecto de servicio que hemos desarrollado aborda las distintas competencias, estándares, criterios que pretenden. De forma que podemos argumentar que los contenidos van siendo trabajados. Si en el caso del primer proyecto del Parque Garlochín teníamos que redactar un breve informe sobre el entorno, qué necesidades tenía, estamos aplicando los contenidos de lengua, estamos aplicando las normas ortográficas, estamos utilizando la carta como formato de escritura a la hora de escribir la carta al alcalde, que es un lenguaje formal distinto al que utilizaríamos para otro tipo de conversaciones, ya estamos integrando lo curricular. Si estamos trabajando la degradación del medio ambiente, tenemos que tener presente el currículo del área de ciencias de la naturaleza, los contenidos que tenemos que trabajar y tratar de vincularlo con el servicio concreto que desarrollamos. Y así podemos plantearlo en un mismo proyecto de servicio y aprendizaje, vincular varias áreas y varios objetivos, finalidades educativas que pretendemos. No conocemos su currículum, desgraciadamente, pero en el caso del currículum español, un mismo proyecto, un buen análisis de los bloques de contenido de cada una de las áreas nos permite ir viendo cómo el proyecto los aborda a todos. No sé, Isabel, si tú quieres sumar alguna reflexión adicional. Sí, no. En esa línea, sobre todo, ¿no? El currículo, los aprendizajes o los contenidos curriculares, efectivamente no es algo que constriñe, sino que entendámosla como una plataforma de lanzamiento. ¿Dónde ponemos el acento? Si en nuestra práctica educativa ponemos el acento en los contenidos o en el alumno o en la transformación social, eso también depende, ¿no? Esta propuesta lo que nos invita, lo que nos interpela es precisamente a poner el acento en el alumnado, en esa transformación social y los contenidos aplicarlos ahí, en esa propuesta dinámica, ¿no? Pero bueno, no tengo mucho más que sumar a lo que dice mi compañera En Ara. ese sentido, sin conocer el currículo, pero en el caso español ocurre, por si pudiese servir de ejemplo, tenemos un currículo que en los distintos grados, en primero, en segundo y tercero, es en espiral. Cada vez abordamos los mismos contenidos con un mayor nivel de profundidad. Eso también nos permite ir incorporando los contenidos a través de los distintos proyectos que vamos desarrollando en los distintos cursos de manera cada vez más profunda. De forma que sabemos que, teniendo muy presente cuáles las finalidades educativas pretendidas en nuestra área, ir cada año incorporando parte de los contenidos que tenemos. Conocer muy bien el currículo y tener la flexibilidad suficiente como para saber que en cada año vamos a ir dándole acento a un contenido concreto u otro. Y me queda la duda, ¿hay docentes de diferentes disciplinas que se unen para realizar un mismo proyecto? Pueden darse, recuerdan la diapositiva de los tomatitos, grandes, pequeños, medianos. Hay muchos proyectos muy distintos. Hay proyectos que se inician desde una área concreta y un docente es el que los desarrolla desde el área de lengua, por ejemplo, pero luego va viendo que tiene mucha potencialidad para trabajarse también desde otras áreas curriculares y progresivamente se van incorporando. Pueden darse otros casos en los que se coordinan dos docentes de distintas áreas para hacerlo posible e integran a dos grupos de clase. O puede incluso ser un proyecto desarrollado por toda una etapa, la etapa primaria en un centro educativo. Normalmente los proyectos empiezan siendo más pequeños,
desde un área curricular o varias de un único docente que poco a poco va involucrando a otros docentes que se entusiasman. No pretendamos que todo un centro desde el principio esté motivado por un proyecto de este tipo, pero sí que hay muchas experiencias muy positivas en las que ha sido hablamos en España de un contagio, de como una mancha de aceite que va contagiando progresivamente las escuelas. Y es una tendencia natural que se da en todos los países. Sí, porque además cuando inicias proyectos de aprendizaje-servicio es que en realidad mejora el aprendizaje del alumnado. Y no es que intentes hacer el triple salto mortal porque sí, sino porque estás viendo que la dinámica en el aula mejora. También atrapas a aquellos alumnos que a lo mejor quedan orillados en la dinámica de clase, aquellos que a lo mejor no se comprometen con su aprendizaje en una enseñanza a lo mejor un poco más clásica, y cómo ves que responden alumnos que a lo mejor no respondían frente a otras metodologías en el aprendizaje-servicio sí. Y por eso tiene mucho poder de contagio. Es cierto que a veces puede resultar un poquito costoso porque el docente, a fin de cuentas, es como una arañita que está tejiendo una red de colaboración con otros agentes, con instituciones, con entidades sociales. Esto cuesta a lo mejor un poquito al principio, pero merece la pena. Merece la pena porque estamos dando respuesta ya no solamente a retos sociales de fuera del aula, sino a los retos que los docentes nos encontramos dentro del aula. Cómo conectar con aquellos alumnos que los ves que se pierden, que no conectan, ¿no? Claro, yo lo entiendo como una oportunidad para dar estos primeros pasos hacia la integración curricular. Yo creo que, bueno, mi reflexión también iba un poco hacia eso, ¿verdad? Es cierto que, por ejemplo, aquí en Costa Rica el Ministerio de Educación propone lo que es el trabajo comunitario, pero creo que ustedes lo han dejado muy claro, si no tiene una intención pedagógica detrás que es aprovechada por un profesional, es trabajo comunitario, no sería aprendizaje-servicio, ¿verdad? Tiene que tener toda una construcción pedagógica, una intención didáctica, ¿verdad? Que creo que eso es lo que le da la riqueza y que realmente garantiza que pueda sostenerse en un centro educativo, ¿verdad? Las otras preguntas tal vez están muy interesantes. Paulina nos preguntaba con la pandemia, ¿qué cambios han visto ustedes? ¿Se ha logrado ahora que el contacto físico es algo que no podemos estar realizando, verdad? En ese sentido, si ustedes acceden a la página web tanto de CLAIS como de la Red Española y el Padlet al que hacía referencia Isabel, verán proyectos que durante la pandemia han seguido manteniéndose. En Latinoamérica, por ejemplo, en este caso Argentina, es un ejemplo hegemónico de proyectos de APS durante la pandemia. Espectacular, les animamos a que lo vean. Y por darles algún ejemplo concreto más cercano a nuestra realidad local que sí que conocemos y que ha funcionado, durante la pandemia fueron muchos los docentes que con sus grupos de alumnos se acercaban a los colectivos más vulnerables durante la pandemia y hacían cartas de apoyo o escribían pequeñas iniciativas aprovechando los contenidos relacionados con la lengua, con la literatura, con la salud y escribían cartas de apoyo a residencias de mayores, a personal sanitario, a bomberos, a personal esencial durante tiempo de pandemia que estaba en primera línea del trabajo para mostrar su apoyo, colaborar. Entonces, hay iniciativas muy bonitas, muy emotivas en esta línea que tanto en la página web de la Red Española de APS como CLAIS, en la red latinoamericana, pueden consultar con detalle y inspirarse y copiar, obviamente, para sus proyectos en sus centros. Y bueno, un tema que nos trae una compañera y nos interesa mucho es ver cómo proyectan ustedes la familia dentro del aprendizaje-servicio. ¿Qué experiencias tienen si los chicos van a sus familias y realizan acciones bien programadas o de casualidad la familia empieza a emerger y apoya todos estos procesos? Pues es una oportunidad para conectar con las familias. Como decíamos, el colegio deja de ser un templo aislado del saber y es algo que se abre a
a la comunidad y también a las familias, porque los chicos y chicas van a sus casas y es que piden ayuda. Si hay que, por ejemplo, en el Parque Garlochi, las familias, nos consta que también participaron de manera activa o en otros proyectos también, como los alumnos es que hacen de difusores de ese proyecto y conectan. Hay, por ejemplo, proyectos de aprendizaje-servicio muy sencillitos, que es, por ejemplo, el animar a que cuando hay una campaña de donación de sangre, pues claro, los niños pequeños no pueden donar sangre, pero eso no les impide a animar a su comunidad y a sus familias a involucrarse en ello, ¿no? Entonces, sí, es una forma de establecer esos puentes con las familias del entorno. Yo quería también aludir a una realidad que no se nos escape. Aquí les llamamos centros rurales agrupados, los centros que yo creo que allí les llaman ¿cómo les llaman? Unipersonales. Unidocentes. Unidocentes, eso es. Ujú. Los colegios unidocentes en nuestra realidad española son promotores de proyectos de aprendizaje-servicio maravillosos, porque son muy permeables a la realidad del entorno y entonces esas conexiones son como muy naturales y realmente se ven proyectos de aprendizaje-servicio en centros unidocentes maravillosos. Eso al final se ejemplifica esa natural necesidad de que la escuela se abra a la vida, se abra al entorno, a la comunidad, a las necesidades que hay. Entonces, es una plataforma que va adquiriendo sus distintas maneras, sus tamaños y evolución en cada realidad, pero que hacen que agentes, familias, entidades sociales, el entorno se implique en la labor de educar, que ya es considerada una labor de tribu, ya no solo de los maestros y las maestras. Y eso en el caso de las escuelas unidocentes, unipersonales, claramente es un apoyo para el docente porque cuenta con un respaldo de otros agentes educativos para su labor educativa. Y siempre con una filosofía que nos gusta mucho, la filosofía de la red ligera de colaboración. Porque si no, no es sostenible. La labor docente conlleva muchísima tarea, cierto, pero bueno, es el iniciar, el perder el miedo, a lo mejor no te sale el primer año que tú quieres hacer un proyecto de aprendizaje-servicio, igual no tienes demasiado éxito, no pasa nada. Está cambiando ya tu mirada y estás haciendo que la mirada de tus alumnos también cambie. Y a lo mejor no es un proyecto espectacular, pero simplemente el traer esa posibilidad al aula, estás ya, creo que despertando una sensibilidad en la mirada del estudiante. Ujú. Una pregunta también que nos hacen en el chat. ¿El docente quiere o debe realizarlo? ¿Cómo lo trabaja el Ministerio de Educación con ustedes? Bueno, ha habido en esto también un cambio grande a nivel estatal en nuestro país. No es obligatorio, es una metodología docente, se promueve cada vez más, ese pequeño guiño que hemos hecho a la normativa educativa lo refleja y es verdad que cada vez está más presente en las leyes educativas que promueven una escuela abierta al entorno. Eso es una realidad, pero no es imposible. Como no se impone tampoco el utilizar metodologías activas o no se impone tampoco el uso de una determinada metodología. En ese sentido se motiva o se anima. No podemos hablar, por tanto, de obligatoriedad y tiene que ser cada docente, y entendemos que eso es así, desde un posicionamiento personal sobre la forma en la que entiende la educación y su labor como docente, porque puede haber un docente que imparta clase magistral y sea un excelente docente. No estamos diciendo que la APS tenga que ser para todos los docentes, todos los cursos y todos los niños. No es así. Por eso ese menú variado del que hablaba Isabel cuando nos hablaba de la APS como una metodología más. Nosotros creemos que es una herramienta muy potente porque genera un cambio sistémico. Favorece una nueva forma de entender la educación y una manera nueva de entender la relación de la escuela con su entorno, pero obviamente tiene que ser una decisión individual. Sí que tenemos, España actualmente está en un proceso de cambio de normativa educativa, tenemos una nueva ley que se implantará en los próximos años, tiene guiños explícitos al aprendizaje-servicio como propuesta de metodología activa e innovadora para desarrollar en los centros, pero es una propuesta, no es una obligación. Claro. Y para terminar y bueno, pasar, la actividad todavía no termina, tenemos otras personas especialistas que nos van a hacer un excelente cierre. Tal vez la última pregunta que nos puede llevar a visualizar esto en Costa Rica, esta nos la hace don Jorge. ¿El aprendizaje servicio
se puede convertir a largo plazo en una forma de prescindir de los modelos asignaturalizados? Sí. ¿Cómo lo ven ustedes, especialistas? ¿Podríamos decir que sí o que no? De fondo se intuye. De fondo, cuando hablamos de una aproximación educativa que trata de vertebrar todas las materias, todos los contenidos curriculares, está apostando por una integración del saber, no parcelado, sino en la que las diferentes disciplinas aportan los contenidos necesarios para poder intervenir sobre el entorno. Es decir, podríamos decir que sí, y esa es la tendencia que nuestros sistemas educativos poco a poco van abordando. Cuando hablamos de una enseñanza competencial, estamos en esa misma filosofía educativa. Yo creo que eso no será inmediato, pero ya hay centros que trabajan, cuando hablamos de aprendizajes por proyectos, ya estamos hablando de una integración por ámbitos de conocimiento, por ámbitos de área, es decir, nos encaminamos hacia esa dirección y el APS es una plataforma que lo favorece sin duda. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, les cedo la palabra a Victoria, solo recordarles que en el chat ya colocamos el link donde pueden confirmar la asistencia y también nos ayudan a evaluar la actividad, algo que nosotros como carrera acreditada siempre debemos considerar. Adelante, Victoria. Muchas gracias. Darle las gracias a todos por la atención. Y para enriquecer la actividad, ha sido como un delicioso pastelito que nos hemos devorado esta mañana. Tenemos la cereza del pastel. Nos acompañan de la Cátedra de Gestión Curricular la máster Yesenia Rivera. Ella es profesora universitaria de la Universidad Nacional y de la UNED, investigadora y docente de primaria con amplia experiencia en contextos unidocentes. Y el máster Jorge Cartín es profesor tutor de la carrera de educación de la UNED y además es asesor nacional de educación con muchísima experiencia. Vamos a escuchar primeramente el cierre pedagógico de don Jorge para poder enriquecer la actividad con las opiniones de la profesora Yesenia. Adelante, don Jorge, lo escuchamos. Muchas gracias por la oportunidad y por habernos invitado a esta interesantísima reflexión. En esta jornada de trabajo de la carrera de primer y segundo ciclo de la educación general básica de la UNED, pues tuvimos la oportunidad de escuchar esta importante ponencia, disertación del aprendizaje de servicio y su uso en la educación primaria a cargo de dos académicas, ¿verdad?, importantísimas, Isabel Gómez Villalba y Aranzazú Martínez. Inicia Isabel Gómez diciéndonos acerca de que el aprendizaje en servicio es parte de la innovación del trabajo docente y es una forma de desarrollar la apertura de la escuela a las necesidades del entorno, de la comunidad, de los diferentes actores educativos. Aranzazú, por su parte, nos dice que, o aclara, las bases conceptuales del aprendizaje en servicio centrándose en la educación primaria con el trabajo de diseño y ejecución de proyectos. Es decir, tenemos todo un mundo lleno de contrastes. Se pregunta por la sostenibilidad, la integralidad de la educación. La finalidad de la educación es, pues, formar para vivir en el mundo en condiciones de armonía. Y el aprendizaje de servicio nos dice que los niños deben contribuir a un mundo más habitable. Aranzazú continúa diciendo que no se habla del éxito educativo y el compromiso social solamente, sino que se pone el énfasis en integrar al máximo educativo del alumnado y la mejora del entorno. Y el aprendizaje de servicio otorga sentido y brinda éxito educativo y compromiso social. Se pregunta de si se sabe educar para un mundo en cambio e incertidumbre como el que actual estamos nosotros viviendo. En España, para el año 2015, se enfatiza en la educación competencial, se profundiza aún más en el saber hacer y el saber ser. En este contexto, el aprendizaje en servicio ejerce un papel esencial de la mano con la innovación educativa y el éxito educativo. La académica Gómez nos dice que la didáctica va más allá de la técnica y que se articula con los procesos reflexivos. Aranzazú expone ejemplos de
la degradación y se refiere a cómo los niños y niñas se esfuerzan por retirar los restos de basura en la comunidad. Son niños preocupados por construir murales para generar conciencia y cambiar sus escenarios, tal como en el Parque Garlachi, para convertirlo en un barrio habitable. Difundir la riqueza cultural, el juego, la sana convivencia. Aquí cobra sentido la integralidad de los aprendizajes para entender y planear y para limpiar también la zona o contexto inmediato en la comunidad educativa. El establecimiento del círculo virtuoso, del SAVE, del Puche, con mesa comunitaria, asociación de cultura para usar el aprendizaje de servicio en pro del mejoramiento de la comunidad. Gómez hace referencia a las necesidades del entorno, por ejemplo, cómo aliviar la soledad de los adultos mayores. Aquí hay una acción de servicio con habilidades musicales y se desprenden competencias como las habilidades sociales, la situación de la tercera edad, entre otros. El Día del Arbellal se utiliza como un medio para reflexionar y actuar en el contexto de la adultez mayor para alcanzar un nivel de conciencia significativo, aliviar la soledad, potenciar cognitivamente a los mayores, dándose un mayor encuentro intergeneracional, ¿verdad? Para que no se vea esa típica división entre la niñez, la juventud, la adultez mayor. Para desarrollar también procesos de psicomotricidad fina en este tipo de población que tanto lo necesita. El Colegio Público SOE de Galicia genera proyectos de impacto con los mayores y el hospital de la localidad. Importante es el premio del aprendizaje en servicio, con cuentos pequeños, guías de monumentos, bancos de alimentos, acciones de servicio posibles, sensibilizar aún más a la población, recursos a nivel internacional. Para el aprendizaje en el servicio, pues tenemos la Agenda 2030 para mejorar al individuo y a la comunidad. Se presentaron proyectos concretos de aprendizaje en servicio para identificar si había o no componentes de ese aprendizaje en servicio con la práctica propuesta por ambas académicas. Los elementos para la configuración del aprendizaje en servicio tienen que partir siempre de una identificación de una necesidad social, del servicio a la comunidad, de los aprendizajes curriculares y todo esto para trabajarlo en red. Ir poco a poco modificando esa estructura tan centralizada de el aprendizaje basado en la asignaturización o la insularización del currículum. Si puede una entidad externa que nos puede facilitar las cosas, la universidad, las casas de adultos mayores, empresas con responsabilidad social, alcaldías, que pueden apoyar también el aprendizaje social y nos pueda facilitar la realización de proyectos. El aprendizaje en servicio se combina con el aprendizaje transversal y el servicio a la comunidad para mejorar el entorno. Hay autores como Pusch, Basle, Bosch, Palos. Hay elementos como el protagonismo del alumnado, la atención a la necesidad social identificada, la integración del currículum al alumnado, la ejecución del proyecto de servicio que responda a las necesidades y la reflexión crítica y la evaluación del proceso. Esto nos recuerda mucho a aquellas metodologías que también en los años 70 fueron tan presentes en la América Latina, ¿verdad? Desde Paulo Freire, desde el Concilio Vaticano II, que permitió también a las comunidades eclesiales de base en la América Latina practicar este tipo de trabajo que va más allá del encierro entre cuatro paredes. Dewey nos decía que aprender de la reflexión sobre la propia acción es alcanzar el aprendizaje. Una buena metodología, entre muchas, como la gamificación, el aprendizaje por proyectos, también caracteriza al aprendizaje en servicio. No es solo tener una buena metodología, es un enfoque y una filosofía educativa, es un actuar cotidiano que reflexiona sobre el rol docente y la mejora social en el contexto de nuestras comunidades y una estrategia para el desarrollo de la comunidad. La educación debe ser un agente para la transformación social y el aprendizaje en servicios, entonces, un aprendizaje cooperativo basado en proyectos,
emprendedor y vinculado con la educación emocional, pero también vinculado a una realidad social. Los requisitos básicos es pasar de la reflexión a la teoría, de la teoría a la reflexión y de ahí irnos a la praxis con intencionalidad, participación, con aprendizaje en servicio, en otras palabras. Ir más allá del voluntariado para priorizar también en el aprendizaje que comporta con más servicio a la comunidad, más compromiso social y más prácticas de trabajo de campo. Este es el aprendizaje entonces que va más dirigido hacia la entidad comunitaria. Cada vez son más las redes de trabajo en España, la red española de aprendizaje en servicio, la red de aprendizaje en servicio en las universidades, mejora los resultados académicos, la responsabilidad social, la creatividad, la innovación, nos hace plantearnos un mayor civismo en lo académico y en lo social. Eso sería, digamos, ya así, para no abusar de la concesión en el uso de la palabra, a grosso modo, parte de las ideas básicas que nos expusieron estas dos importantes académicas. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted, don Jorge. Vamos a escuchar ahora a Yesenia. Muy buenas tardes ya. No, buenos días todavía. Muy buenos días tengan todos y todas. Un abrazo fraterno, ¿verdad?, a la distancia, a las académicas y también a todos los académicos de la UNED y de otras universidades que nos acompañan como al estudiantado. Me uno a las palabras de don Jorge, de dar ese agradecimiento a la doctora Martínez y a la magíster Gómez. Definitivamente considero también como docente en ejercicio de varios años que hay muchos docentes y muchos académicos en nuestro país que están y han hecho grandes esfuerzos para trabajar y hacer las cosas diferentes. Sin embargo, y algo muy importante que nos ha dejado hoy es que no siempre somos conscientes de que estamos haciendo ese esfuerzo y esos pasos tan estructurados. Entonces nos lleva a la reflexión en esta mañana de poder entender de que muchas de las cosas que están ocurriendo en nuestro país y que estamos haciendo están bien, que vamos por buen camino y que podemos mejorar. Brevemente, como maestra, mi docente, que amo mi profesión, aunque ya no la estoy ejerciendo, pero sí tuve la experiencia de poner en práctica algunas innovaciones como el trabajar con unidades integradas y si bien se parte del interés del estudiante, hay elementos importantes como esa también satisfacción personal y profesional que nosotros como docentes de vocación tenemos. Si bien las compañeras no entraron en detalle en esta temática, creo que también hay que considerarla. Los docentes también tenemos nuestra ganancia personal y profesional de sentirnos, de tener esa satisfacción, de ver ese logro en los estudiantes. Para mí, tanto en el aula unigrado, en escuela pluridocente, como en la escuela unidocente, haciendo o poniendo en práctica este trabajo de unidades integradas, definitivamente nosotros podemos ver cómo el estudiantado se siente feliz de aprender, que quiere ir a la escuela, que aumenta su rendimiento académico, que se interesa por la comunidad, que desarrolla un montón de habilidades, varias de las habilidades que han sido mencionadas en esta mañana, de trabajo colaborativo, de responsabilidad, autonomía y otros elementos que lamentablemente tal vez por este sistema muchas veces rígido e inflexible no se permiten. Si bien, y aunque hay muchísimas, y no se pueden mencionar todas las iniciativas en el país, sí desde la transformación curricular, ¿verdad? Se busca definitivamente el Ministerio de Educación Pública esa educación integral en el individuo. Tenemos centros educativos laboratorio donde trabajan el esfuerzo de centrarse en el interés del estudiante, y otras iniciativas también desde proyectos, desde el Consejo Superior de Rectores, también desde cada universidad y otras. Sin embargo, hago como un énfasis aquí en el potencial que tienen las escuelas rurales y unidocentes también de nuestro país, porque su comunidad, al ser tan particular y al ser la escuela, ese centro, ese corazón de la comunidad, permite desarrollar de forma exitosa iniciativas como estas. Esta mañana nos deja como una reflexión y una motivación y una esperanza de seguir adelante, de poder seguir ejemplos y modelos como los que nos ha presentado
las dos académicas el día de hoy, y no rendirnos, saber que dar un paso y equivocarnos y seguir adelante es lo que nos motiva y nos hace ser educadores realmente, no quedarnos, no conformarnos, sino salir adelante. Así que un agradecimiento nuevamente por volvernos a dar esa motivación y esa esperanza, y a todos los docentes que también están hoy acá y que nos acompañan a que sigan innovando, que no tengan temor, que se quiten ese temor más bien de hacer las cosas diferentes. Muchísimas gracias y que pasen un excelente día. Muy bien, muchísimas gracias, Yesenia, por sus palabras. Yo quisiera finalizar la actividad agradeciendo profundamente a las profesoras Isabel y Aranzú por ayudarnos a crear y compartir en esta comunidad de aprendizaje, que es lo que en realidad hemos realizado el día de hoy. Gracias a todos los colegas docentes que nos han acompañado, y quisiera finalizar invitándolos una vez más a asumir con inspirada motivación esta metodología y otras metodologías más que nos permiten aplicar un modelo de educación transformadora que hace de nuestro mundo un lugar mejor. Cuánto es posible impactar a cada niño, a cada niña, a cada comunidad, a cada persona. Qué lindo poder desarrollar esa mirada sensible, salir de la zona de confort y empezar con una mirada más agudita a trabajar de manera distinta. De verdad que sin su atención tan amable el día de hoy y sin la fineza de Isabel y de Aranzú por compartir con nosotros, no hubiera sido posible. Les recuerdo que en el chat está un enlace para que puedan firmar la lista de asistencia y calificar brevemente la actividad. Además, nos han dejado la presentación que han utilizado el día de hoy. Y recordarles que seguimos celebrando el 44 aniversario de la carrera, que hay más actividades. Ahora la que sigue es la del 11 de mayo, que se llama el Día de la Palabra. En esta es el Día de la Palabra del estudiantado de la carrera. Entonces, los estudiantes nos van a comentar acerca de sus experiencias de formación en prácticas docentes, en el desarrollo de trabajos finales de graduación y además en las experiencias de pasantía en las que han participado. Entonces va a estar muy lindo, muy interesante. Por favor, acompáñenos el 11 de mayo a las 5:30 de la tarde. Todas las actividades se están compartiendo a través del Facebook de la página y también las vamos a estar enviando por correo. Entonces, no sé si gustan Isabel y Aranzú despedirse de nosotros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, encantadas de poder compartir con todos ustedes este ratico y bueno, siempre es un placer. Yo creo que tengo medio corazón ya tico. He tenido la suerte de visitar su país en 2 ocasiones y entonces, bueno, pues estoy enamorada de uno de los países más bellos del mundo. Así que muchísimas gracias y nada, dejo que mi compañera también se despida. A su disposición para lo que quieran. Bueno, yo no tengo el privilegio de conocer su país. Ojalá esta situación que vivimos a nivel mundial nos permita encontrarnos pronto y conocerles. Ha sido un placer compartir nuestras inquietudes y tantas horas de reflexión que compartimos Isabel y yo, hacerlas partícipes de nuestros encuentros, nuestras dudas y nuestras preguntas, y ojalá cada uno de ustedes sea transformador del aula en la que van a ser docentes. O sea que somos influyentes en muchas vidas de muchas personas, muchas veces de forma invisible. Tenemos que confiar en que somos capaces de transformar el mundo entre todos. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, como dijo Victoria, saboreamos todo el aprendizaje recibido y todas las construcciones logradas. Un abrazo a la distancia.
concluimos la actividad, pero queda el video y van a quedar muchas acciones que empezamos a iniciar a partir de esta iniciativa, ¿verdad? Agradecemos a la compañera Margot Piedra el haber hecho el contacto y pues bueno, ahora sí, buenas tardes para nosotros y buenas noches para ustedes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos, pero ya el que guste puede retirarse. Primero, tienen que llenar la evaluación antes de retirarse, por favor, eso nos ayuda mucho en los procesos de acreditación. Muchísimas gracias. Almorzar.